Bien, señores, aquí estamos de regreso con Matinal. Gracias por la sintonía. Recibimos a nuestro primer invitado del día. Está con nosotros José Dantes Díaz, secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana. José, bienvenido. Buenos días, Laura, Percio, don ¿Cómo Alberto está? Laminero. Muy bien, muy bien. Mucho gusto de estar aquí con Doctor, ustedes. ¿cómo comienza la semana? Bien, muy bien, con bríos, con buenos ánimos. Bueno, ya no hay día de fiesta en este mes de enero, Gracias ¿verdad? a Dios. Y Ya, solamente demasiado. los Ya actos del larga. 27. De lleno está el país ya en las tareas de trabajo y los partidos políticos están en sus tareas políticas. El tema que ha estado en el debate es el fideicomiso de Punta Catalina, que hay un trabajo diciendo que era más o menos parecido el de la red vial o el de el proyecto habitacional Juan Bosch. Ustedes ya entienden que o están claros de que no será una entrega al sector privado la Punta Catalina y que eso va a estar bajo el control del Estado Dominicano, como dijo el presidente Luis Abinader. Mira, no es así. Cuando tú ves los términos de ese documento, tú te das cuenta que efectivamente lo que se ha hecho es la constitución de un fideicomiso, que es un instrumento que realmente pudiera funcionar para administrar y para gestionar este bien, este activo del pueblo dominicano. Ahora bien, las condiciones de esa administración es que son cuestionables. Son cuestionables porque desde un primer momento la figura de un fideicomiso público no está contemplado en la ley 189.11, sino en el reglamento de esa ley. Pero lo que da la fuerza de la seguridad jurídica es la ley, no un reglamento. O sea, todo tipo de acción que se resguarde de la seguridad jurídica debe estar fundamentada en una ley. Entonces ya por ahí va mal. Por otro lado, ¿qué ocurre? El fideicomitente, que es el que pone a la disposición de ese del fideicomiso los bienes, que es la central, más un dinero en efectivo, creo que de 1.000 millones de pesos o algo así, lo saca del patrimonio del Estado. Automáticamente ya pasa a ser parte de un patrimonio fideicomitido que lo administra un comité técnico que está compuesto por entes del sector privado en su mayoría. De 5 miembros, hay 4 miembros del sector privado, donde solo uno es un funcionario de una segunda categoría que tiene voz, pero que no tiene voto en las discusiones de ese fideicomiso. Ahí parece estar el nudo de la cuestión, en el comité técnico. La facultad que le dan al comité técnico de poder sumar a terceros beneficiarios. ¿Qué pudiera hacer el país para evitar que un bien público pudiera diluirse en el tiempo? Porque además estamos hablando de un contrato, aunque el presidente dice que no es un contrato, pero él mismo dice en la carta que es un contrato. Ese mismo documento dice contrato. Es un contrato y bueno, y no hay conflicto con eso. Es un contrato, es un convenio, es un acuerdo. Pero ¿qué pudiera hacer el Congreso para evitar dar ese margen de libertad? Porque cuando venimos a ver, lo que estamos es validando ese contrato aprobado por el Congreso. Es una ley por creo que 30 años que se contempla, ¿verdad? Sí, así es. Pudiéramos incluso diluir un bien público en el tiempo. Y no solamente eso, el activo más importante del pueblo dominicano en una obra en particular. Claro. La construcción de esa central fue de más de 2.500 millones de dólares. De 2 centrales, pues son 2. Exacto, de 2. Pero eso es lo que cuesta hoy esa planta eléctrica. No, eso fue el costo de la construcción. Ahora, la planta hoy tiene un valor muy superior a eso. Lo que ocurre aquí, yo creo que realmente hay que retirar ese contrato del Congreso Nacional para que se cambien las condiciones, porque no es solamente que ese comité técnico tiene amplísimas facultades y una de ellas es incorporar a nuevos fideicomitentes que vienen del sector privado. No es solamente eso, sino es que tienen la capacidad de endeudar al fideicomiso hasta el 100% de los bienes aportados.
Y si bien es cierto que en el contrato se establece que una vez los 30 años ya hayan pasado, los bienes vuelven a ser parte del Estado, eso solamente será luego de que se hayan saldado las deudas que se hayan asumido en ese lapso de tiempo a cargo de ese patrimonio fideicomitido. O sea, que Bueno, un comité de 4 personas tiene la facultad. Pero es que se supone que el pero- bien no deja de ser propiedad del Estado durante los 30 años. durante los 30 Por tanto, años. decir que pero vuelve si la a ser- cantidad de deuda que ese comité, sin que pase por el Congreso Nacional, no. asume, Es del Estado. sobrepasa el costo o el valor de esa obra, cuando se piense devolver, simplemente dicen, Pero bueno, mira, ¿cómo? cuesta tanto, Pero no es vale devolver. tanto en el mercado, Es que tú Punta me debes Catalina, tanto. es que Punta Catalina sigue siendo del Estado. O sea, Bueno, un no, fideicomiso va a ser que- del Técnicamente no, fideicomiso. técnicamente Bueno. no. No, fíjate qué es lo que pasa, y eso es claro en todos los fideicomisos. El Estado aporta el bien, ¿no? Y se crea un patrimonio distinto, sale de la esfera del Estado. O sea, ya no es patrimonio del Estado, es de un fideicomiso por 30 años. Que dentro de 30 años te lo devuelvan, sí, pero durante 30 años ya no le pertenece al Estado, lo administra un fideicomiso. Ahora bien, ese fideicomiso está dirigido por un comité técnico que tiene amplísimas facultades, no solamente para endeudar al fideicomiso hasta el 100% del valor de esa obra, sino también que son los que deciden finalmente cómo se colocan, en todo caso, los recursos líquidos en los mercados de capitales, las condiciones, los términos, las garantías que se pueden dar para ese endeudamiento. Pero además, ese comité técnico tiene la facultad de poder designar de una manera no clara en ese contrato quién operará esa planta eléctrica, ¿no? Y por otro lado también tiene la capacidad de recomendar la sustitución de la fiduciaria, porque se ha querido decir que como es la fiduciaria del Banco de Reservas, ahí no hay ningún inconveniente. Puede ser de cualquier banco. Pero ese contrato dice que la fiduciaria puede ser sustituida en cualquier momento, sin causa y sin justificación alguna. O sea que nada impide que en 2 o 3 años, 4 años, ese fideicomitente pueda sustituir a la fiduciaria. Estos términos que tiene este fideicomiso difieren mucho de los que tienen, por ejemplo, los de la red vial. Totalmente, porque lo que ocurre es que aquí, fíjate, que los miembros de ese comité técnico no son funcionarios. Y esa es una condición sine qua non, porque debe haber un representante o varios representantes de los intereses del Estado dominicano. O sea, la figura no es el obstáculo, son los términos, las condiciones y las garantías que hay en este contrato que lo hacen lesivo al interés público. Por eso, desde nuestro partido se ha exigido que se retire ese contrato del Senado, que es donde piensa ir ahora, para que se cambien las condiciones. O sea que para el PLD sería aceptable que ese consejo, en vez de ser personas del ámbito privado, pero que han sido funcionarios, de hecho fueron varios funcionarios durante las administraciones del PLD, pero que sean personas que tengan cargos públicos. Es que así es que debe ser, para que puedan representen el representar interés público. al Estado y al interés público. Pero no es solamente eso. Lo primero que hay que ver aquí es que esto se ha creado al amparo de una ley que no regula los fideicomisos públicos. Bueno, pero La así se han 189, creado otros. pero no públicos. Ahí es donde estriba la gran diferencia. No públicos. El de Red Vial no es público. El de Ciudad Juan Bosch no era público. Por eso cada vez que el Estado aportaba los terrenos público-privado, mixto, porque era porque mixto, porque el Estado ponía a disposición, por ejemplo, en el caso de Juan Bosch, los terrenos. Y las obras públicas obras también, públicas. pero era mixto, donde los constructores te desarrollaban las viviendas. O sea, había una combinación ahí y ese sí estaba contemplado en la 189.11. El inconveniente está en que un fideicomiso público puro no se encuentra en la ley. Por vía de consecuencia, ya por ahí hay un obstáculo de legalidad. El otro aspecto es que si tú agregas a nuevos beneficiarios, tú le estás dando el mismo derecho del Estado.
Totalmente, pero aparte de que no por queda tanto, claro cuál es el beneficio que ellos van a tener. Claro, Simplemente y hay dice- unos beneficios incluso de orden fiscales que también tú estarías otorgando de manera automática a las inversiones privadas. Mira, como esta gestión se ha caracterizado por hacer mucho afán de la transparencia, el contrato menos transparente es este, porque no dice claramente cuáles son los beneficios de los fideicomitentes que se pudieran sumar en un futuro. El comité técnico no cuenta con un régimen de incompatibilidad para los conflictos de interés. No es posible que tú pongas, por ejemplo, en un comité técnico gente que tiene una vinculación directa, activa y fuerte en el sector eléctrico. O sea, se supone que debe haber un régimen donde se regule el posible conflicto de interés. ¿Cuál es la disposición que hay en ese contrato en torno a eso? Que ante un posible conflicto de interés de uno de los miembros, ese miembro se abstenga de participar. Por favor. Y que mande a un suplente. Por favor. ¿Qué va a hacer ese suplente? Continuar con, vamos a decir... Con el mandato con el mandato de quien está siendo representado. Entonces, esa es otra de las falencias que tiene ese contrato. No nos oponemos a la figura del fideicomiso como un ente administrador de un patrimonio fideicomitido. No. Ahora, las condiciones de ese contrato, los términos de ese contrato, donde ese comité técnico no solamente tiene todas estas facultades que ya les he dicho, sino que designa a su propio auditor externo, doctor, cuyo trabajo va a entrar en conflicto con el de la Cámara de Cuentas. Doctor, ¿Está de acuerdo y finalmente, discúlpeme, ¿Está de acuerdo con una auditoría? Parecería que, Claro, los siempre. partidos no advirtieron el tema porque en la Cámara de Diputados los partidos parece que votaron con una alegría sorprendente. Es más, hay que agradecerle que su descuido fue que llamó la atención. esa es la palabra clave, descuido. Descuido pudo ser. ¿Por qué? Porque el día en que se conoció ese contrato era el día en que se estaba tratando de aprobar el proyecto de Código Penal, que era un proyecto muy cuestionado porque era el mismo proyecto que ya había sido rechazado y que los diputados habían hecho unos cambios para simular que era un nuevo proyecto. Y en el marco de esas discusiones, cuando no fue posible aprobar ese proyecto de Código Penal nuevo, pero que no era nuevo, que era viejo, entonces se propuso votar por este contrato de fideicomiso y en la sala los diputados estaban en la discusión sobre el Código Penal. El presidente de esa Cámara, que tiene mucha experiencia, mi buen amigo Pacheco, lo sometió y aparentemente ahí hubo como un estado, vamos a decir, de confusión, donde se levantaron manos y pasó. Pero el PLD Ahora, votó por eso. Yo ahí. no digo que no, pero es en ese contexto. O sea, no votan es en- los no- diputados hacia lo loco, como dice. dígame. Votaron a lo loco Y los ahí. diputados Pero- votan pero hacia lo fueron- loco. fueron- ¿Tú lo preguntas o lo afirmas? Fueron 24, fueron 24 de 63. Entonces, yo creo que aquí lo que hubo fue realmente una ganancia de pescadores en Río Revuelto, de parte del partido de gobierno, ciertamente. Y sobre ese comité técnico le quería también resaltar que con ese contrato la sociedad dominicana no tiene derecho a exigir ningún tipo de información en el marco de la ley de libre acceso a la información pública, En este caso, en el principal activo del pueblo dominicano, en serio. en este caso, O sea, quienes hayan redactado ese contrato, desde mi punto de vista, son los Pedro Santana del siglo XXI. O sea, entreguistas a carta cabal, porque han puesto en manos del sector privado la gestión, la administración y la operación del principal activo del Estado ¿Qué dominicano. piensa hacer en el una PLD con este tema? Mira, realmente en términos reales, Porque nuestro partido... su principal oportunidad y peso político era en la Cámara de Diputados. Sí, bueno, pero yo creo que ya se ha hecho eso es conciencia... de mayoría simple, ¿verdad? Se ha hecho conciencia de las condiciones leoninas de este contrato y hay una presión social que yo creo que ustedes la han visto, no solo de los partidos políticos, sino de activistas sociales que entienden que esto es un contrato que debe ser explicado al pueblo dominicano, Yo creo que debe que- ser revisado Pero-
que se Pero cambien con- las condiciones. Pero Yo con creo el que el voto ya gobierno- en la Cámara de Diputados de los partidos, tú dijiste 24 de los diputados del PLD que votaron, dijiste que en Río Revuelto, pero votaron a lo loco. En el caso del Senado de la República, donde está, ahí tiene mayoría para aprobar eso. Claro Ya que no hay sí. forma de devolver otra vez para atrás. ¿Qué Totalmente de haría? acuerdo. ¿Lo atacarían a través del Tribunal Constitucional? O del TSA, o del TSA. Es que el contrato adolece de una serie de ilegalidades y hasta de inconstitucionalidades, porque un comité técnico compuesto por 15, por 20 o por 4 o por 5 personas, como ese es en este caso, no puede endeudar al Estado porque eso solo lo hace el Congreso Nacional. Bueno, yo Entonces creo tienen que- una facultad excesiva en una serie de aspectos que afectan Bueno, las pero lo aprueba rentas el públicas. Congreso. Yo ¿Cómo? creo que- Lo aprueba el Congreso. Pero no la deuda. Pero no la deuda. Ya a partir de ese contrato, ellos quedan facultados para eso adquirir queda deudas. validado, eso queda validado. Ahora, Exactamente. ¿pudiera el gobierno, y específicamente el presidente, reaccionar ante las críticas, que han sido muchas, como para evitar que Punta Catalina dañe a más de un gobierno? Porque Punta Catalina puede dañar a más de un gobierno. Así es. Yo entiendo que si él es una persona que realmente ha estado trabajando en aras de la transparencia, lo más lógico es que se le explique al pueblo dominicano primero en qué consiste este contrato, cuáles van a ser los beneficios de esos fideicomitentes que se van a sumar después. ¿Por qué no lo dice? Simplemente dice que ellos entran a través de un acto, de una declaración jurada, donde se ponen los aportes que ellos van a dar. ¿Y qué van a recibir a cambio? ¿Qué van a recibir a cambio? Eso lo decide quién? Ese comité técnico que tiene amplísimos poderes, de los cuales cinco, solo hay uno que es un funcionario público, reitero, de segunda categoría. Los otros 4 son miembros del sector privado, que no cuestionan su capacidad ética, o sea, su estatura moral, su estatura ética. Son las condiciones del contrato que son lesivas al interés Ahora, público. yo pienso que el gobierno, que ha centrado mucho su dinámica de política económica en la alianza público-privada, tiene el deber incluso de salvar la figura del fideicomiso como una figura confiable de hacer operaciones, porque posiblemente este no sea el primero. No, van 14 fideicomisos que han creado en esta gestión. Pero está bien, pero por eso le digo, es decir, es necesario que se confíe que el mecanismo es válido para gestionar muchas de las políticas públicas. Sí, lo que ocurre es que cuando tú creas estos instrumentos para gestionar las políticas públicas, tú estás reconociendo que tienes una fuerte debilidad en términos de gestión gubernamental. El Bueno, PLD en ningún momento, para manejar una serie de políticas públicas, creó fideicomisos para que el sector privado venga y se hiciese cargo. Entonces esto es algo que hay que eso es realmente relativo, pensar. porque por ejemplo Colombia, que tal vez de donde traemos esta experiencia, lo ha estado usando incluso para las obras públicas como una manera de combatir la corrupción. Es decir, una vez tú haces un contrato para una carretera, una obra, ya no es el funcionario que te paga, es el banco que administra, y cuando el contratista llena su documento, deposita al banco y el banco paga y evita los tráficos de influencia, las comisiones de pago. Claro, en aras de la transparencia es que se crean estos instrumentos jurídicos. Ahora, cuando tú ves ese contrato y analizas cuál es la función de cada una de las partes, tú te sorprendes porque la fiduciaria en este contrato no tiene ninguna función. Búsquenlo. Ahora, y no hay tiene una ninguna función. experiencia- La fiduciaria, desde mi punto de vista, es el precio a pagar para poder hacer uso de la figura del fideicomiso. Pero la fiduciaria no hace absolutamente nada. Y se ha querido vender de que la fiduciaria va a ser, vamos a decir, la garante de que eso se mantenga en el patrimonio del Estado, cuando todos los abogados saben que tan pronto como se aporta el patrimonio al fideicomiso, ya deja de ser del Estado por el tiempo que ese fideicomiso José. Ahora, yo quiero decir finalmente una cosa importante, porque este es un tema importante para el país. En México, muchos bienes públicos se han diluido a través de los fideicomisos. Totalmente. José, gracias por estar con nosotros. Despedimos a José Dantes Díaz, secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a una pausa y ya regresamos.